Carta a mis hijos, nietos y sobrinos, que como a tales os quiero con gran afecto, sobre los días vividos por nuestra familia antes y después del 18 de julio de 1936, 19 de marzo de 1982. Día de San José, patrono de las familias católicas. Bajo su protección y como fiel hija de la Iglesia, e invocando al Espíritu Santo, voy a recordar, dejando constancia, de cómo fue nuestra familia, de la cual nacieron, se criaron y murieron mis tres hermanos, Jorge, Julián y Miguel, mártires por Dios y por España, la España católica, el día 6 de agosto de 1936. Muchas personas desde hace años me han urgido a que escriba todo lo que recuerde de aquellos días tan trascendentales para nuestra familia. Recuerdo los comentarios que hizo el padre Calavia, jesuita de Cascante, al oír nuestros relatos, el reverendo don Santos Lalueza, canónigo de Barbastro, vicario durante muchos años de la diócesis, y que se hizo cargo de ella al terminar la guerra, sabedor por lo tanto de lo mucho que aquí pasamos, posteriormente mis íntimos amigos y colaboradores de Hispania Mártir, entre otras muchas personas. Todos ellos me han insistido para que yo deje escrito lo sustancial, por si en su día pudiera merecer la estima de parientes y amigos. Entorno familiar. Fueron días muy difíciles para muchas familias de vida y costumbres católicas, familias que no estábamos dispuestas a aceptar las ideas comunistas, enemigas de Dios y su santa religión, haciendo de España una nación atea. Empezaré por recordar la educación y formación de mis padres, base y fundamento de la nuestra, donde nacimos y nos formamos. Convencida estoy de que no destacamos por sucesos extraordinarios. Simple y llanamente, éramos una familia chapada a la antigua, sujeta a la tradición de la Iglesia y, como las demás, que a miles y miles, en aquellos tiempos y siempre, ha tenido España. Mi padre, Jorge Sichar Ayue, quedó huérfano de madre a los 2 años, transcurriendo su infancia en el internado de los padres jesuitas del Colegio El Salvador en Zaragoza, donde terminó el bachillerato. En estos años, su formación espiritual caló profundamente en su alma, formación espiritual de la que él siempre hizo alarde, no compartiendo jamás en punto alguno con las ideas liberales que tanto abundaron en este siglo. Estudió parte de la carrera de Caminos y al fallecimiento de su padre, por consejo de su tío carnal Francisco Sichari Salas, decidióse por la de Derecho con el fin de estar más cerca de su casa y familia. Casó con María Claver y Ruz. Ella quedó también sin padre a los 13 años. Hija única, fue cuidada con esmero espiritual por su madre, Juliana Errucioto. Madre e hija vivían una religiosidad de misa, comunión, rosario, novenas, etcétera, diarios. También meditación, lecturas del santo del día. En su hablar y vestir observaban un gran recato, frecuente en las familias de su condición. Al casarse mis padres, podéis comprender que formaron un hogar lleno de santo temor de Dios. Tuvieron 8 hijos, a pesar de que mi padre enfermó de médula cuando ella tenía 33 años. De no ser así, decía mi madre, hubieran tenido más posiblemente. Jamás pasó por ellos la idea de limitar los nacimientos. Había que recibir los que Dios mandara, que Él ya les abriría paso en la vida. Comentaban que de las familias numerosas salían las vocaciones religiosas. Nunca permitieron en casa la prensa contraria a los ideales de nuestra fe católica. En casa solo entraban libros y revistas destacadamente católicos. No querían contribuir al sostenimiento de la prensa impía y blasfema, como entonces se denominaba. Me consta que en el obispado estaban enterados de esto y los felicitaron en alguna ocasión. Mi padre fue el fundador y primer director de El Cruzado Aragonés, patrocinado por el obispado, que aún subsiste. En nuestra niñez, los mejores juegos y entretenimientos eran los que teníamos en casa con amigos que mi madre escogía entre todas las clases sociales, a condición de que sus padres gozasen de buena reputación. Teníamos juguetes sin exageración para todas las edades y gustos. Lo que más reunía a la colonia infantil era imitar lo que veíamos hacer en la catedral y otras iglesias. Misas, procesiones, algún sermón a cargo de los mayores. En una ocasión en que una de las muchachas de servicio estaba acatarrada, le llevamos en procesión el viático. Al vernos revestidos, con luces encendidas y tocando la campanilla, ella se asustó mucho, terminando todo en risas. Teníamos una habitación donde guardábamos nuestro pequeño altar y todo lo necesario para nuestros juegos litúrgicos, completísimo de detalles y ropas que mi madre confeccionaba para esos juegos. Como vivíamos frente al obispado, al colegio de los padres escolapios y junto al de las hermanas de San Vicente de Paúl, se enteraban al oírnos cantar de nuestros juegos, haciéndoles mucha gracia.
A la muerte del Papa Benedicto XV y elección de Pío XI, mi padre nos leía las noticias de la ceremonia del cónclave, que nosotros repetíamos en nuestros juegos. El señor obispo, que nos oía desde palacio, con los sacerdotes de la curia, lo comentaba y felicitaba por ello a nuestros padres. Un día, el señor obispo, don Isidoro Badía, dijo a mi padre: «Usted que tiene tantos hijos, ¿por qué no me manda alguno al seminario?». Hizo durante la comida en familia ese comentario. Julián, que entonces tenía 10 años, contestó: «Yo quiero ir». Como vieron que el niño insistía, mis padres lo mandaron a varios sacerdotes de la curia para que ellos comprobaran si verdaderamente tenía vocación. Empezó sus estudios con mucha ilusión. Pasó en el seminario de Barbastro 4 años. Mis padres seguían su vocación de cerca, aconsejados por los canónigos, don José Grau y 2 hermanos canónigos, don Ambrosio y Félix Sanz. Los 3 habían estudiado en Comillas, Santander, y decidieron que fuera a dicha universidad a completar allí su carrera sacerdotal. Llegado el momento del viaje, le acompañó, tenía solo 14 años, el coadjutor de Estadilla, don Antonio Amat Perucho, al que nos unía una gran amistad, el cual celebró una misa en el Santo Cristo de Limpias por la salud de mi padre. El resultado fue providencial. Mi padre se recuperó mucho, volviendo a hacer vida normal durante varios años. Ambiente político y religioso reinante. El mundo estaba revuelto y difícil, con la guerra de 1914 a 1918. El liberalismo y la masonería hacían de las suyas. Rusia, con las ideas de Marx y Lenin, iban influyendo en Europa. Mis padres, con el tío Paco, hacían sus comentarios de la situación en torno a la mesa camilla donde ellos estaban, y nosotros jugábamos oyendo comentarios que se grababan en nuestras mentes infantiles. La masonería, con su mano oculta, va destrozando la sociedad, corrompiéndola en todos los sentidos. El liberalismo es pecado. El comunismo es intrínsecamente perverso. En sentido opuesto, oíamos comentarios favorables de Balmes, Mella, Nocedal, Donoso Cortés y otros. Frases y comentarios que aprendimos para no olvidarlos jamás. El resultado de las muchas constituciones que ha tenido España en los últimos tiempos. Mis hermanos mayores tomaban parte en los comentarios. Yo, la más pequeña, los oía. Pasados algunos años, tomaba también parte en los comentarios y pedía que me explicaran cosas que no entendía. Cuando el rey don Alfonso XIII hizo la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, mis padres, aquel mismo día, lo hicieron también en nuestra casa y familia. Fue un acto muy emotivo. Vino el señor cura párroco, Mosén Garulo, de la catedral, llevando en procesión la imagen desde el salón hasta el dormitorio de mis padres. Allí se hizo la consagración. Mi padre leyó la ofrenda, con gran emoción por parte de todos. Años más tarde, cuando mi padre se hizo cargo de esta casa de estada, a la muerte de su madrastra, se repitió aquí nuevamente la consagración y con mayor solemnidad. Las apariciones de la Virgen en Fátima se leían y comentaban hasta sus más mínimos detalles, en espera de que la Iglesia diera su opinión. También se leían las persecuciones de la Iglesia en México. ¿Y quién no sentía en aquellos trances las ansias de martirio como Santa Teresa y San Tarsicio? Mis hermanos en estos años fueron a la universidad, hicieron sus carreras. Jorge, abogado; Francisco, militar; Julián, sacerdote; Miguel, abogado. Jaime murió diabético a sus 20 años, dando en la enfermedad y especialmente en sus últimos días testimonio de su fe, aceptando con resignación la prueba que el Señor le enviaba. María Josefa y yo ayudábamos a nuestra madre en las tareas de la casa. Mis padres no veían con agrado el paso de las hijas por la universidad. El menor de mis hermanos, Carlos, murió a los 5 meses de edad. El paso por la universidad les abrió los ojos a mis hermanos, al tratar de cerca a personas de ideas liberales, algunas de las cuales ocuparon después cargos en la política. No compartían las ideas de estos, manteniéndose siempre fieles a la doctrina de la Iglesia y manifestándolo públicamente. Esto no era del agrado de muchos. A otros les gustaba conversar con ellos, teniendo largas charlas, también con buenísimos sacerdotes que entonces abundaban. Al fundar la Acción Católica y la Adoración Nocturna, allí estaban ellos como socios fundadores. El año 1928 murió mi padre como consecuencia de su enfermedad de médula. 5 años pasó sin salir a la calle, 3 años en cama sin levantarse y ciego. Había que ayudarle a todo. Sufría a veces grandes dolores y para distraerse un poco había que leerle la prensa, que tanto le había interesado siempre. Mi madre y todos los hijos
Estábamos en torno de su cama constantemente. Nunca fue confiado a manos extrañas. Pruebas nos dio, muy abundantes, de su religiosidad, abnegación y paciencia. Se encomendaba todos los días a la Santísima Virgen, dedicando sus rezos a más de 40 santuarios y ermitas que él recordaba de estas tierras, donde tanto abundan. Como digo, sufría muchos dolores en su enfermedad, pero nunca le oímos quejarse. Más bien al contrario, llevó esta con paciencia y resignación, siempre dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Le traían la Sagrada Comunión con frecuencia, más cuando estábamos en Estada, al poder celebrar misa en el oratorio privado de la casa. En su memoria retenía estos versos que nos hizo escribir poco antes de su muerte en Estada, el 6 de noviembre de 1928. Jesús, que de mis culpas sois víctima inocente, haced que penitente las llore sin cesar, y limpia ya mi alma de mancha de pecado, pueda a tus pies postrado llegarlos a besar. Haced que perdonada, contrita, arrepentida, hasta el fin de mi vida jamás vuelva a pecar, y pueda así mi alma, libre de torpes lazos, en tus divinos brazos tranquilo descansar. Jesús, que descendiste al mundo a redimir, y en cruz ignominiosa llegasteis a morir. Haced que luego, ingrato, no anule el sacrificio, borrando con mis culpas tan grande beneficio. Ponedme bajo el manto azul e inmaculado de la que sin pecado nació y madre os fue. Haced que no me falte hasta el final momento el grande valimiento del casto San José. Calmad el sufrimiento que causan mis dolores, templad de sus rigores la dura crueldad. Pero bien entendido que antes de aliviarme, prefiero conformarme con vuestra voluntad. Oh corazón divino, Jesús de mis amores, haced que mis dolores me alcancen el perdón, y al fin de la jornada, sufrida con paciencia, bendiga la dolencia que fue mi redención. Abrid vuestra morada aquí dentro, en mi pecho, y que este triste lecho me sirva de crisol. Y mi alma confortada con vuestra compañía, espere llegue el día de eterna salvación. Haced que vuestra madre y el santo carpintero sean mis enfermeros en la hora fatal, y entre tan tiernos brazos, mi alma conducida, por vos sea admitida en la patria inmortal. Jorge Sicharayue, Estada, 6 de noviembre de 1928. Cuando el señor párroco y mi madre creyeron conveniente administrarle los santos sacramentos, él dijo a mi madre: «Esto va a la posta, María. ¿Por qué no me lo has dicho más claro antes?». Desde ese momento supo acatar la voluntad de Dios. Después de muerto, sus manos quedaron flexibles hasta que lo enterraron, llamando la atención de varios sacerdotes. Julián asciende las gradas del altar del Señor. Julián estudió 2 años en Comillas. Durante este periodo, le pareció que el Señor le llamaba al noviciado de los jesuitas. Mis padres deseaban que primero acabara su carrera y, terminada esta, decidiera. Le hicieron muchas reflexiones que llamaron la atención de los padres de la universidad al ver los razonamientos que le daban. Al fin accedieron y marchó a Carrión de los Condes, al noviciado, donde estuvo poco tiempo, no llegó a un curso, porque su salud se quebrantó con el crecimiento de sus 16 años, regresando a casa, donde fue sometido a un severo régimen, combatiendo la albúmina durante más de un año, siguiendo nuevamente sus estudios en Barbastro. Al reponerse, regresó a Comillas, pensando que como sacerdote secular podría misionar mucho en España. Celebró su primera misa el 14 de agosto de 1930, a poco de morir nuestro padre y hermano Jaime. 13 meses de uno a otro. La celebró en el oratorio de la Casa de Estada. Gran emoción vivimos aquellos días con los preparativos de tal acontecimiento tan deseado, pensando en la trascendencia del momento y la ausencia de nuestro padre y hermano. Todo fue sencillo, solo los más íntimos. Pero qué emoción en aquella Santa Misa, celebrada con mucha unción y respeto. Como en todas las que siguieron, nuestro hermano sacerdote se compenetraba con la sublimidad del acto, dando al momento toda la importancia debida. Edificaba verlo en la trascendencia que el sacerdote adquiere en ese momento. Para completar este día de su primera misa, nada mejor que añadir el relato que el cruzado aragonés publicó, escrito por don José Alfredo. Y cuando subía al altar, a mi amigo Julián Sichar, que ha celebrado su primera misa. Había un temblor en sus manos y en sus ojos un brote de lágrimas.
Sus manos estaban consagradas para ser como el regalo maternal donde nazca a diario el Dios Eucaristía. En sus labios iban a florecer las palabras de la nueva oración, y el joven sacerdote sentía como si los labios del Señor se posaran sobre los suyos para meterle dentro del alma un aliento omnipotente en un beso de amistad. En su corazón circuncidado, lo mismo que en los altares de los viejos ritos, se levantaba la llama inextinta de un holocausto espiritual incruento. Todo sabía a sacrificio reciente en aquella hora, hasta el antiguo crucifijo de marfil que esplendía en la capilla doméstica del amplio salón, venerable vínculo familiar y testigo que fue de la agonía de los que ya adelantaron el paso, puesto en él el anhelo de la mirada postrera. Hasta el grave silencio del pequeño concurso que formaba la familia toda cubierta de lutos recientes. Aquel silencio era la única manifestación externa de solemnidad de aquella fiesta, y así debía ser para que no desdijera del otro silencio con que asistía invisible la familia del cielo que ya goza de Dios. Solo la voz del nuevo sacerdote rompía estos dos grandes silencios, porque en aquellos solo una voz debía escucharse en ambos concursos, como un eco infinito de eternidad. La madre estaba allí, rodeada de sus hijos, participando con mayor abundancia que nadie del primer sacrificio que el hijo sacerdote ofrecía al Señor por los vivos y los difuntos. Y cuando llegó el momento de remansarse toda la sangre de Cristo en aquel cáliz que también hablaba de callados sacrificios, la madre lloraba de satisfacción y de pena, sintiendo que su maternidad adquiría desde entonces un alto sentido sobrenatural de plenitud y de grandeza. Y en aquellos momentos seguramente que no sabía si estaba alegre o si estaba triste, porque las grandes alegrías, lo mismo que los grandes dolores, tienen idéntica vibración en el alma. En el alma, todo lo grande culmina en aquel punto sublime que está en la región donde nacen las lágrimas. José Alfredo, El Cruzado Aragonés, 14 de agosto de 1930. Este escrito lo encontramos casualmente en la Casa de Estada, después del terrible saqueo que hubo con los colectivistas rojos, haciendo desaparecer cuanto había de valor: el Cristo de marfil, reliquias de varios santos, lignum crucis, varios cuadros antiguos, algunos de valor, como el retrato de don Pablo Sicharri-Ruata, que fue obispo de Barcelona en 1808 y que se atribuía a Goya, y una Magdalena de Mens. El oratorio quedó destrozado y parte de la biblioteca con algún incunable. Julián tenía un trato sencillo y agradable que todos admiraban. Terminada su carrera, fue a Roma para hacer su licenciatura en Derecho Canónico en la Gregoriana. Allí estaba el año 1931 y tuvo que regresar a España porque le exigían cumplir el servicio militar. Desde antes de cantar misa, tomó posesión de un beneficio que de antiguo había sido fundado y que mis padres cubrían las cargas con todo esmero. Este se hizo cargo de dichas obligaciones y ayudaba al párroco en las catequesis y cantos parroquiales, haciendo lo mismo en los pueblos vecinos. Era muy querido y respetado entre sus compañeros, aunque estos fueran más ancianos, como don José Vidal, de 80 años, que se confesaban mutuamente y de una espiritualidad exquisita. Este sacerdote, en sus charlas místicas, solía decirle: «Mira si es grande la Iglesia católica, que con lo poco que hacemos los sacerdotes por ella, aún se sostiene en pie firme e imbatible». Este sacerdote también murió mártir en el otoño del 36. Al detenerlo y ver que lo llevaban camino del cementerio, se negó a seguir adelante, diciendo que hicieran de él lo que quisieran y que él ya veía venir. Como ya he dicho que Julián ayudaba al párroco, este sacerdote se encontró en cierta ocasión con un moribundo que se negaba a recibir los santos sacramentos. Don José Ribes pidió a mi hermano que fuera él a ver si, como más joven que era, y en charla amistosa, trataba de convencerlo. Era un caso difícil, había hecho mucha propaganda comunista. El asunto parecía perdido. Con las oraciones de todos, y mi madre, que lo visitó también varias veces, al final recibió los sacramentos. Don José Ribes decía que en los 32 años que llevaba en este pueblo, nadie murió sin recibirlos. Por eso, cuando nos detuvieron a todos, él se lamentaba viendo que los que él había bautizado, dado la primera comunión y casado, eran los que en aquellos días agitaban al pueblo. Don José Vidal entregó a mi hermano su testamento, que nosotros encontramos dentro de sus cosas. Viendo que no podíamos guardarlo, lo quemamos cuando todavía vivía don José, en los primeros días de la persecución, para no comprometerlo. No tenía valores materiales, solamente era su sentir espiritual y de una humildad esmerada. Había vivido siempre en parroquias pequeñas,
con gentes sencillas como él, pero muy cerca de Dios. Vino al amparo de un sobrino. La República, el alzamiento nacional y la Revolución marxista. Desde el año 1929 a 1936, en mi casa se respiraba un grande amor a Dios y a España, propio de muchos hogares tradicionales de nuestra querida patria, donde se vive intensamente la promesa que hizo nuestra Virgen del Pilar a Santiago Apóstol. Veíamos con desagrado la tremenda tragedia que se fraguaba a las órdenes de la masonería y Rusia en cabeza. Vivíamos con mi madre en un apretado lazo entre ella y los hijos. Todo se le comunicaba y consultaba. Le acompañábamos incluso al dormitorio, y una vez ella en cama, venían todos los hermanos y rezábamos allí el Santo Rosario, alargando la tertulia con los últimos comentarios de las noticias de radio que iban increciendo cada día y cada vez más alarmantes y desagradables. Quema de iglesias, asaltos a conventos, en fin, multitud de injusticias que la prensa de aquella época relató y que la historia y Dios en su momento harán justicia algún día. Al tener noticia de la famosa y trágica quema de conventos del 11 de mayo de 1931 por toda España, especialmente en Madrid y Andalucía, nuestros ánimos vibraban de emoción, no sé si de cólera santa también. ¿Qué hacer? Nuestro pequeño grupo de amigos y parientes estaban todos aterrados por los trágicos sucesos. Había que demostrar que no estábamos conformes con lo sucedido. ¿Cómo poner remedio? Acudimos al más eficaz, la Virgen de la Carrodilla. A los 2 o 3 días, no se esperó más, organizados por el reverendo don Antonio Amat, coadjutor de Estadilla, fiel enamorado de la Virgen su patrona y comarca, subimos a pie 2 horas de penoso camino, entre montañas y senderos llenos de guijarros. Allí fuimos a desagraviar a la Virgen y pensando en España. Este gran sacerdote, Mosen Amat, sabía hacer muy buenas romerías y rogativas a la Virgen. Las hacía con frecuencia. Se rezaba el rosario a la vista de la ermita, otro por la tarde dentro de la iglesia y como despedida el tercero ya de regreso a los pueblos. La Santa Misa era por la mañana al llegar, pero hay que tener presente que para poder comulgar había que ir en ayunas desde las 12 de la noche anterior. A pesar de ese sacrificio, las comuniones eran bastantes y muy fervorosas. Tanto a la ida como de regreso, el trayecto se amenizaba con cantos al Sagrado Corazón, el himno a Cristo Rey y a la Virgen, intercalando también cantos patrióticos y algún que otro chiste oportuno. Del santuario regresábamos confortados y encendidos en amor a Dios y a España, dando muchos y vibrantes vivas que nos salían del corazón, con un deseo ferviente de amor y de paz para nuestra fe y nuestra patria. Entre los peregrinos todos éramos de un solo pensar. Con tal éxito por delante, Mosen Amat, mis hermanos y algunos más, decidieron repetir esa romería todos los primeros sábados de mes, como así se hizo a pesar de las circunstancias tan adversas que la rodeaban. Allí acudíamos las personas que compartíamos la ilusión de que la Virgen nos protegiera y ayudara en todo momento, sacerdotes y pueblo fiel, varios de los cuales en su día dieron su vida por Dios y por España. Dicha peregrinación no faltó ni un solo primer sábado de mes, a pesar del mal tiempo en invierno, lluvias y nieve, y en verano, al tener que atender las tareas agrícolas. Pocos o muchos, nunca faltamos a la cita con la Virgen. El último sábado de mes, el 1 de julio del 36, antes de comenzar el alzamiento nacional de nuestra cruzada de liberación, por diversos asuntos los seglares faltamos a la cita. Los 2 sacerdotes más asiduos allí estaban ellos solos, como el Señor en la oración de Getsemaní, preparándose para el martirio que se veía cercano. Estos comentarios nos hacíamos por aquellos días. A un sábado de estos acudió don Laureano Castán Lacoma, seminarista en Roma por aquel entonces y más tarde obispo de Sigüenza. La persecución sangrienta de los rojos. A Mosen Amat lo mataron el 28 de julio, a las puertas del cementerio. Fue rociado de gasolina y quemado vivo, lo mismo que otros señores propietarios, amigos íntimos de siempre. Carlos Angenís y José Coy. Fue un espectáculo dantesco ver sus cuerpos alzarse como teas vivas entre las llamas hasta consumirse. Mis 3 hermanos, Julián, Jorge y Miguel, fusilados el 6 de agosto en Barbastro, después de pasar 14 días detenidos en la cárcel con gran parte del clero, el señor obispo y los fieles católicos. Qué preparación tan buena para la muerte, qué ejercicios espirituales. ¿Cómo se animarían entre ellos
viendo venir el final de sus vidas. A un fontanero que pasó por allí a hacer cierto remiendo, mis hermanos le dieron una carta despidiéndose de nosotros. El señor Bardina guardó durante bastante tiempo dicha carta, pero creyó que ésta podía comprometerle en un registro que le hicieron en su casa y la quemó. Los rojos no admitían razones ni sentimentalismos. Miguel, a sus 14 años, padeció una desviación de columna vertebral que le obligó a estar en cama durante 18 meses. Antes había llevado un corsé ortopédico. Con todo esto, sufrió mucho en sus años jóvenes. Nunca le oímos quejarse, antes al contrario, salió muy confortado en la fe. Ni que decir tiene que, como sus hermanos, cumplía fielmente sus obligaciones con la Iglesia de Cristo. Entre los universitarios y amigos, procuraba dar buen ejemplo de su fe. Miguel, al llegar su servicio militar, se hizo oficial de complemento y en examen al cual tuvo que asistir de uniforme, un profesor que era bueno, mas un tanto estrafalario, mi familia le conocía y había tratado bastante, el catedrático, al leer sus apellidos y ver que ostentaba con orgullo el servicio a la patria, le insultó con palabras soeces y además le suspendió injustamente. Esto le pasó en la Universidad de Zaragoza con el profesor de Derecho Canónico. Prefiero no dejar constancia de su nombre. Pasados un par de años llegó la fatal República, atea, con todas sus consecuencias trágicas. Como alférez de complemento, le obligaban a que aceptase esta y sus leyes. Miguel y dos más en toda España fueron los únicos que se negaron a ello, degradándolos. Fue publicado en el Diario Oficial del Ejército. No puedo precisar la fecha. Como las oposiciones y colocaciones estaban muy difíciles y casi reservadas todas ellas a los de ideas totalmente opuestas a las suyas, Miguel seguía en casa ayudando a Jorge en las tareas de la familia. Todos los días oía misa y comulgaba ayudando como monaguillo a Julián, para así ganar las indulgencias concedidas por ello. Se declaró esclavo de la Virgen y pidió que su enterramiento fuera con rito católico, entonces había que exigirlo. Lo hicimos toda la familia. Una madrugada, al salir de la adoración nocturna con un grupo de jóvenes de Acción Católica, se indignaron al ver unos escritos que en el suelo de la plaza del mercado habían estampado los enemigos de la fe. Eran unas frases insultantes contra Dios y contra España. Ellos borraron lo que precedía y, aprovechando la palabra España, añadieron: «Esta quiere la religión católica y la monarquía». La reacción no se hizo esperar. Entre unos y otros hubo momentos de gran tirantez hasta que los rojos comunistas desaparecieron. La sentencia contra los valientes que habían salido en defensa de Dios y de España se pronunció aquel día. De aquel grupo de católicos pocos quedaron con vida, puesto que en los primeros días del alzamiento, entre julio y agosto, desaparecieron casi todos. Jorge, como hermano mayor, ayudó desde muy joven a mis padres en las tareas de la casa, una vez terminada su carrera de abogado. Le llamaban el papá joven, porque siempre iba rodeado de los hermanos pequeños. Se destacó mucho por su simpatía y personalidad. Esto le obligó a aceptar el cargo de jefe regional de la Comunión Tradicionalista en la provincia de Huesca. Como buen español y requeté, descendiente de nuestros antepasados que también lo fueron para defender a Dios y a España de las corrientes liberales, tuvo que tomar parte en actos públicos. Jamás le movió ni la más ligera idea de dedicarse a la política. Su lema era Dios y España, tan ultrajados y menospreciados en aquellas fechas por liberales y masones. Acudía a los actos que había en la Catedral de la Minerva del Santísimo, octava solemnísima del Corpus Christi. Era de la adoración y fundador de esta, a la que acudíamos de estada a Barbastro junto con otras funciones religiosas para dar testimonio de nuestra fe. La novena del Sagrado Corazón de Jesús no la perdíamos jamás. Éramos como tantos otros que, amantes de nuestra religión, historia, leyes y cultura, llevábamos esa tradición en la médula de los huesos. En el año de 1936, estas participaciones religiosas eran ya casi un reto. Los marxistas atacaban por todos lados. Los católicos no se achicaban, enfervorizados por tantos e insignes sacerdotes que nos preparaban para estar en nuestros puestos de alerta. Jorge compartía muy buenas amistades con los señores obispos y el clero en general, estando muy asesorado para ver y comprender cómo se desarrollaban los acontecimientos nacionales. Sucedió el segundo asalto por los rojos al seminario a finales de mayo, días antes de la novena al Sagrado Corazón de Jesús. Ellos reclamaban el edificio como casa del pueblo. Jorge y Miguel, sabedores de lo que iba a ocurrir,
fueron allí para acompañar a los padres claretianos que lo regentaban. En el momento del asalto eran los únicos seglares que estaban en el edificio, más algún seminarista. La policía de guardias de asalto que vinieron de Huesca con el fin de proteger el edificio, al entrar, comentaban las muchas barbaridades que como aquellas se cometían en España por los amigos de Marx. Los guardias añadían que se estaba preparando un alzamiento nacional, como así ocurrió el 18 de julio. En el intervalo de estos días, dieron un plazo al señor obispo don Florentino Asensio para que desalojara el edificio. Mis hermanos, de acuerdo con dicho señor obispo, con el camión de casa y el conductor, ayudaron durante varios días a llevar a palacio cuanto el señor obispo dispuso. Mucha gente los felicitaba por la calle por su adhesión a la iglesia, lo mismo que a mi madre por tales hijos. No faltó uno que dijo a Jorge: «Eres demasiado arriesgado, lo vas a pagar caro. Mira, mientras solo se metan con los curas, tú déjalos». A lo que mi hermano contestó: «Cuando se metan con ellos, no estaremos muy libres ni tú ni yo». Efectivamente, así fue. Mis hermanos fusilados el 6 de agosto y dicho señor el 21 de septiembre. Me figuro que en el cielo se habrán encontrado, ya que les unían ideales parecidos. Con el señor obispo que fue fusilado, el excelentísimo señor don Florentino Asensio Barroso, nos unió muy buena amistad en el corto espacio que estuvo en Barbastro, lo mismo con su predecesor, el excelentísimo señor don Nicanor Mutiloa Irurita, que gustaba de la amistad y simpatía de mis hermanos. En una ocasión, creyendo que peligraban en palacio objetos particulares de su intimidad y afecto, quiso que aquí, en nuestra casa de estada, se los guardásemos. Así lo hicimos hasta que él fue destinado a Tarazona meses antes del alzamiento nacional. Este señor obispo, como redentorista que era, había tratado mucho a mi tía María Sichari Tavira, primera redentorista que hubo en España. Con este motivo, al morir mi padre en la casa de estada, vino a darnos el pésame aquí, y siempre nos unió una gran amistad particular y nos conocía a fondo. Terminada la guerra del 36, fuimos desde Cascante, en Navarra, a saludarlo en Tarazona. Al ver a mi madre y recordar a mis hermanos, le dijo: «Señora, usted no haga funerales por sus hijos. Tiene 3 mártires en el cielo, encomiéndose a ellos». Así lo hemos hecho en muchas ocasiones y creo en verdad que nos han ayudado. Siempre hemos ido saliendo de apuros. A este señor obispo en Tarazona le llamaban el Santico. Murió poco tiempo más tarde. El 19 de julio, al tener noticias del alzamiento en África, viendo que la situación podía traer fatales consecuencias, comentamos que convenía irnos a Cascante, donde mi madre tenía su casa, creyendo que en Navarra estaríamos más seguros. Jorge, como el mayor que era, dijo: «Yo no puedo ir, mi puesto está aquí. Tengo que estar en comunicación con los militares y la Guardia Civil de Barbastro. He dado mi palabra». La Revolución Triunfante. Holocausto martirial. El coronel Villalba, viendo que las turbas querían asaltar el cuartel, se acobardó, entregando la plaza en sus manos. Al momento se produjeron en masa las detenciones del señor obispo, sacerdotes, religiosos y católicos seglares, hombres de bien de todas clases sociales, políticos o no, daba igual. Iban a misa. Había que matarlos. El 20 de julio vinieron del Ayuntamiento de Estada a detenernos en nombre del comité. Allí pasamos unas horas y en la madrugada del 22 nos obligaron a toda la familia, juntamente con el párroco, a salir de noche por una ventana trasera de la casa para que fuéramos con ellos al monte, alegando que de Barbastro habían recibido órdenes de detención. Como la salida fue muy rápida, nosotros no pensamos más que en llevarnos al Sagrado Corazón de Jesús por compañía, imagen de 1 metro de altura que pasábamos de mano en mano para repartir el sacrificio. Al amanecer, nos cobijamos en una pequeña casita de monte en plena sierra y cercana a una fuente. Pasadas unas horas, se presentó allí una persona que, con conocimiento del comité, traía algo para comer. Esta persona nos aconsejaba que huyéramos a Francia por las montañas, empresa esta de una envergadura sumamente difícil con mi madre y el señor párroco de cerca de 60 años. Un grupo de 7 personas iba a ser muy arriesgada la huida. Uno de los que nos acompañaba se fingía de buena fe, pero bajó al pueblo diciendo que queríamos huir, y al atardecer
Reforzando la guardia, nos obligaron a regresar al pueblo, poniendo guardia permanente en la puerta de casa, delante y detrás. Este suceso ocurrió el 22 de julio, fiesta de la patrona del pueblo, Santa Magdalena. Alguno comentó: ¿qué día tan señalado el de hoy? La contestación fue la siguiente: este año la procesión ha sido más larga y presidida por el Sagrado Corazón. Pasamos la noche sobrecogidos, viendo que se avecinaban momentos trágicos, difíciles. Rezábamos en silencio. El párroco durmió en casa, no le permitieron ir a la suya. A las 11 de la mañana del 23, de nuevo nos obligaron a ir a Estadilla en un camión, porque allí había guardia civil y el comité así lo ordenó. Nos llevaron a una casa como detenidos. A pesar de haber parentesco entre nosotros, no fuimos acogidos con la cordialidad acostumbrada. Vino a saludarnos muy efusivo el jefe de la Guardia Civil. A poco, el presidente del comité, y entre unos y otros, de Herodes a Pilatos, regresamos a casa a comer. Por momentos el ambiente se tornaba cada vez más tenso, cargado de odio a todo lo que representaba a Dios y a su Iglesia. Se veía venir el desenlace del drama. Al atardecer, llegaron al fin los del comité de Barbastro, y unidos a los de aquí, se llevaron al párroco don José Ribes Guardia, mis 3 hermanos, Jorge, Julián y Miguel, y a otro vecino del pueblo, Manuel Portolés, que también fue fusilado el 7 de diciembre del 36, y Ramón Lisa, que fue el único superviviente. A nosotras 3, mi madre, mi hermana y a mí, nos dijeron que no querían mujeres. Al despedirnos y darnos un abrazo, unos y otros dijimos: adiós, hasta el cielo. Ellos bajaron la escalera y desaparecieron para no volver. Nosotras, al perder de vista a aquellos forajidos, caímos de rodillas en el oratorio de casa y nos sumimos en la más grande soledad. Yo pedí a Julián que me dejara confesar con él, cosa que me ilusionaba hacía tiempo y a él le daba apuros. Le insistí nuevamente y tuve la satisfacción de recibir de él la absolución. Qué días y qué noches, pasadas en completa desolación. No podíamos conciliar el sueño. Cualquier ruido o coche creíamos que venía por nosotras 3 que habíamos quedado en casa. Varias noches asaltaron la iglesia, mofándose de las imágenes que arrastraban por la calle, y jugaban, goleando, con la cabeza de un hermoso y antiquísimo crucifijo, haciendo grandes hogueras con los altares. Como la iglesia está frente a nuestra casa, no podíamos perdernos tan horrible orgía. Reconocíamos las voces de los blasfemos de tal profanación. Aquello fue horrible. Las pocas noticias que nos llegaban era de que en todos los pueblos hacían lo mismo. Vaya consuelo el nuestro, que en todas partes, amigos y parientes pasaban las mismas amarguras que nosotras. Alguna amiga que vino a visitarnos enseguida le dieron órdenes de que no volviera a hacerlo, pues le perjudicaba. Incluso el señor médico tuvo que hacer saber su profesión para venir, diciendo que como médico, si lo necesitábamos, que vendría, pero que como amigo desde la niñez no podía hacerlo. Tan grande era el odio a todo lo nuestro, que un perro lobo que teníamos y que hacía nuestras delicias en nuestros paseos por el campo, al faltar mis hermanos, notó algo anormal en la casa y se fue a cobijar debajo de nuestras camas. Un día desapareció y al preguntar por él, nos dijeron que también lo habían fusilado. Mi madre estuvo tal vez más de 15 días sin poder conciliar el sueño. Ella, que era de su natural arrogante, aunque sencilla en el trato, iba andando penosamente encorvada bajo el peso de su pena. Todos los días, por un lado u otro, sabíamos de los fusilamientos en masa, y el 6 de agosto llegó la noticia fatal. El camión de casa fue incautado y el chofer iba y venía a Barbastro a diario, llevando a los del comité. Al llegar la tarde del 6 de agosto vino a casa. Salió María Josefa al encuentro para saber de los hermanos. Él les llevaba ropa a la cárcel y aquel día se la devolvieron limpia, señal inequívoca de que habían sido fusilados. Al dar la noticia a nuestra madre, no sabíamos cómo empezar. Poco hubo que indicarle. Lo comprendió rápidamente y con una resignación pasmosa nos dijo: hijas mías, alabado sea Dios,
que así lo ha permitido. Pasamos largas horas en silencio, yo más diría en oración constante. Cuando podíamos, rezábamos el rosario y leíamos las oraciones de la misa. Al leer el Evangelio del 6 de agosto, la transfiguración del Señor, con el ofrecimiento de los apóstoles de construir 3 tiendas para estar con Jesús, nosotras ofrecíamos aquellas 3 vidas jóvenes, pidiendo que su sangre derramada no fuera estéril, que el Señor aceptase aquellos sacrificios para bien de la Iglesia Católica y España. Dicen que el martirio se prepara con una vida de martirio. ¿Qué clase de martirio no pasarían en aquellos 14 días en la cárcel, abarrotada de amigos y compañeros, y en los padres escolapios? ¿Qué trato recibirían de aquellos forajidos llenos de ira, sin temor a Dios alguno, y que allí mandaban bajo la opresión, sin sujetarse a autoridad legal alguna? Poco sabemos de lo que dentro ocurría, únicamente padecimos el resultado. Barbastro, como los pueblos limítrofes, en esos días era un hervidero de gentes venidas de Cataluña, gentes salidas de su célebre barrio chino, gentes desalmadas que envenenaban a los que estaban por estos contornos, propensos también ellos a la revolución marxista, por lo tanto, dispuestos a colaborar a sus órdenes en toda clase de atropellos. Al ver que no podían entrar en Huesca, se cebaron en la retaguardia, destruyendo cuanto contenía un significado de religión y de patria. Me imagino el alto nivel de fe y amor a Dios que en la cárcel reinaría entre unos y otros. Qué confesiones con tan buenos sacerdotes. El desprendimiento de todo lo humano ante lo divino, viendo llegar el holocausto de sus vidas en flor, ofrecidas desinteresadamente por la religión y España, tan perseguidas. Fue este un preámbulo que seguro aceptaron con gusto viendo llegar la muerte, y que si sus vidas eran gratas al Señor, las ofrecían generosamente, pidiendo perdón por sus asesinos con la misma actitud que el Señor en la cruz. Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Rodeados del señor obispo y de tan eminentes sacerdotes que los confortaban si alguno de ellos desfallecía, qué momentos de emoción y fervor cristiano vivirían durante aquellos días interminables. En la mañana del 6 de agosto, en la carretera de Huesca, a 1,5 kilómetros, dieron sus vidas a Dios. Al salir de la cárcel para subir al camión de la muerte, ¿cómo mirarían a su alrededor aquellos edificios tan llenos de recuerdos de la niñez? La casa donde nacimos y donde siendo niños aprendimos los fundamentos de la fe, incluso en nuestros juegos infantiles. Tuvimos noticias bastante directas presenciadas por el chófer que los condujo al lugar del fusilamiento, llamado Mariano Fierro, que era hijo de una familia muy adicta a mis padres durante varias generaciones. Este aseguraba que al ver subir al camión a mis hermanos y a don Félix Sanz, canónigo con quien también le unía muy buena amistad, quiso fingirse enfermo, alegando que no podía conducir, a lo que los verdugos le contestaron: si no llevas el camión, monta detrás con ellos. Como es lógico, quieras que no, hubo de tomar el volante. Este muchacho joven presenció cómo iban cantando el himno a Cristo Rey por la carretera hasta llegar al lugar del fusilamiento. Allí, cuando iban a dispararlos, todos a una gritaron: ¡Viva Cristo Rey! Pilar Clavercoy, hermana de José María, fusilado el mismo día, me aseguró que al ir a reconocer el cadáver de este, una vez liberado Barbastro, encontraban los cadáveres sin pantalones. ¿Qué hicieron con las víctimas? Solo Dios lo sabe. Nosotras, cuando regresamos después de los 3 años de guerra y quisimos recoger sus restos, nos dijeron que era imposible ya identificarlos. Esperemos que en el último día, y al son de la trompeta del juicio final, podamos verlos con la corona del martirio sobre sus cabezas. Calvario de la Madre y las Hermanas de los Mártires. Nosotras 3 seguimos detenidas en nuestra propia casa. Poco sabíamos de la situación de nuestra patria. Tan solo alguna vez lográbamos algún periódico o por alguna persona amiga que pasaba por la calle y sin detenerse nos consolaba dándonos a saber cómo se desarrollaban los acontecimientos en los frentes de batalla. En casa comían y dormían parte del comité y colectivistas. Nos vigilaban a todas horas. Estos se incautaron de fincas y cosechas. Solo nos daban la comida.
Decían que solas no sabríamos manejarnos. Yo, al tener noticia de la incautación, mirando al cielo dije: Señor, si tú me ayudas, para nada necesito de estos. Y así ha ocurrido. Siempre hemos tenido personas adictas y sencillas que nos han ayudado. En nuestro derredor todo iba de mal en peor. Entre ellos mismos se peleaban y reñían, viéndose el final desastroso al que caminaban irremisiblemente. Escasas noticias teníamos de la toma del Alcázar, Frentes del Norte y Madrid, cuya caída se creía inminente, y de los asesinatos de Paracuellos y Torrejón. Redoblamos las oraciones, hasta el punto de poner el despertador hora a hora para invocar a la Virgen del Pilar con avemarías y jaculatorias. Tuvimos que desistir de ello porque no lográbamos conciliar el sueño ni descansar. Como el tiempo pasaba, pedimos clemencia al gobierno de Aragón y, como consecuencia, vinieron a detenernos el día 12 de octubre de 1937, fiesta de la Virgen del Pilar. Se presentaron unos policías a detenernos diciendo que pertenecíamos a la Quinta Columna. Nosotros no teníamos noticias de ella, llevándonos a la cárcel de Barbastro, y en el palacio del obispo y Escolapios pasamos mes y medio. Los policías recordaban la fecha con gran mofa. Hoy no habrá procesión en Zaragoza. Nosotras contestábamos que, como buenos aragoneses, la llevábamos en el corazón, que es lo principal. El sufrimiento de nuestra familia en tales circunstancias era de suponer. Nuestro hermano Francisco, en la zona nacional, estuvo varios meses convencido de que habíamos sido también nosotras asesinadas. Nuestra madre temía por nosotras, aconsejándonos que no nos separásemos de su lado, ya que, jóvenes como éramos, aquellos malvados podían abusar de nuestro pudor. Cuando nos llevaron al obispado, como cárcel que era entonces, muchos, al vernos caminar entre guardias, creían que nos llevaban a matar y nos miraban aterrados. Dormíamos en el archivo y las ratas corrían por los legajos. Aquí nos encontramos con un buen grupo de amigas, con las cuales después hemos comentado aquellas tragedias. Durante los bombardeos, mi madre y nosotras éramos de las más serenas, confiábamos en Dios en todo momento. La muerte no nos asustaba. Como consecuencia de los bombardeos, no sabían qué hacer con las presas y al final nos dieron salida. En los días que estuvimos detenidas en los bajos del Palacio Episcopal y en el salón de actos de los Escolapios, de donde tantos habían partido para ser fusilados, nosotras tuvimos infinidad de visitas y adhesiones de personas amigas que se unían a nuestro dolor, querían de alguna forma mitigar las injusticias que recibíamos, trayéndonos muchos obsequios de comida que repartíamos con las otras presas. La comida nos la traían de las hermanitas de los ancianos desamparados, que por ser de Barbastro el ayuntamiento lo ordenó así, y era mejor que la de las otras de un comedor popular. Aquí encontramos muy buenas amigas, con las que más tarde recordaríamos aquellas fechas de humillaciones, desalientos, congojas y atropellos crueles por todos padecidos. Cuando íbamos con los policías, mamá temía que éstos quisieran abusar de nosotras y nos aconsejaba que no nos separásemos de ella. Lo mismo en los 2 meses que, al darnos libertad, tuvimos que ir a la policía a firmar mañana y tarde. En los bombardeos éramos de las más serenas. Confiábamos en Dios en todo momento y la muerte ya no nos asustaba. Un primo de mi madre, José María Saúl Claver, vino a buscarnos a la salida de la cárcel y nos cobijó en su casa. Enterado más tarde de que tramaban otra detención de los que formaban la Quinta Columna, nos aconsejó que fuéramos lejos para que perdieran nuestra pista. En los días que pasamos con los Saúl y Sichar de Burceat, tuvimos nuevamente infinidad de atenciones y obsequios de personas que se huían a nuestra tragedia. Un día vino una monja capuchina a saludarnos, trayendo varias formas consagradas con las que comulgamos con muchísimo fervor, respeto y máxima preparación. María Josefa y una de las primas llevaron 2 formas a 2 presos de la cárcel al llevarles la comida. José Bonet, teniente coronel, y un amigo de mis hermanos, Borruel, quienes recibieron también la Sagrada Comunión con gran ilusión. Al fin, decidimos nuestro viaje a Valencia. Fue una opereta. Aquellos trenes llenos de refugiados, milicianos, soldados, a velocidad de carreta, que se bajaban a coger naranjas y volvían a subir. Allí nos dieron cobijo las primas Sichar y Ramón, en cuyo hogar pasamos 9 meses. Viendo que aquello se alargaba, para no ser una carga tan pesada, los Jordán de Urríes y Senante nos hicieron ir con ellos, y allí estuvimos hasta el fin de la guerra. No disponíamos de dinero alguno,
y en las dos casas nos dieron buenísima acogida de cariño y de caridad que nunca se puede olvidar. Tendría mucho que contar al respecto. En los 14 meses transcurridos en Valencia, hicimos una vida de completas catacumbas. Conocimos a varios sacerdotes en la clandestinidad, los cuales nos permitían oír misa, comulgar con frecuencia, hacer visitas al Santísimo y hasta celebrar la Semana Santa, con monumento en casa de las primas y procesión del Corpus, varias veces adoración nocturna y primeros viernes, en los que también tomaba parte un soldadito de Estada, José Costa, que aún ahora lo recuerda con gran emoción. Hice en estas circunstancias mis primeros ejercicios de San Ignacio, dirigidos por Mercedes Jordán de Urríes y Azara. Entre nosotras, una u otra, hacíamos las meditaciones correspondientes. A la tía Asunción Azara, que enfermó de gravedad, le administraron la Santa Unción. Luego se repuso. Con Paloma Borrero, íntima amiga, llevábamos víveres y medicinas a las refugiadas de Teruel y Santa María de la Cabeza y a otras amigas que les hacían llegar a la cárcel. El día de la liberación de Valencia, fuimos las primeras en salir a la calle, con boinas rojas que mi madre confeccionó con el forro del capote de un militar fusilado. Se lo dieron para ello a Paloma Borrero. Éramos un grupo de 10 o 12 que al paso por la calle nos homenajeaban y aplaudían. Al día siguiente, en cabeza del desfile, recibíamos a las fuerzas nacionales. Las ayudas que en Valencia recibimos fueron grandes. Siguieron también aquí los obsequios y atenciones por parte de muchos al conocer nuestra odisea y al presentar a mi madre como madre de 3 mártires. De todo fuimos saliendo hasta que terminó la guerra. Al día siguiente de terminar esta, llegó a Valencia mi hermano Francisco, que como militar que era y destinado en Zaragoza, estuvo desde el primer día al servicio de Franco en artillería antiaérea. Desde Valencia fuimos enseguida a Zaragoza y Cascante, reponiéndonos de lo anteriormente pasado. Cuando nos vimos con mi hermano Francisco, este nos dijo que había estado varios meses convencido de que había quedado sin familia en este mundo. Al pasar a Monteagudo, en Navarra, un monje benedictino que se salvó de las furias del santuario del Puello al ser argentino, llevó la noticia a Cascante, y este señor aseguraba que según sus noticias recogidas en la confusión de los primeros días, habían sido fusilados todos los Sichar. Más tarde, al pasar a Jaca un sargento de la Guardia Civil destacado en Estadilla y algunos soldados, aclararon a la tía Josefina Sichar que habían sido solo los 3 varones. Al regreso a Estada, ni mi hermano Francisco ni nosotras denunciamos a nadie. Nos limitamos a contestar a las autoridades lo que en justicia se nos pedía para aclarar la situación de muchos. Por nuestras declaraciones no fusilaron a nadie. Con el tiempo reanudamos la vida aquí en Estada, donde Dios quiso que residiéramos, procurando dar testimonio de nuestra fe, fieles a la Iglesia de Cristo. Tal vez podría haber discurrido nuestra vida por otros derroteros más halagadores y tranquilos, pero algo íntimo ha habido que nos ha atado aquí, siguiendo la tradición familiar. Será aquella promesa que yo hice al Señor en los días que mataron a mis hermanos y que el comité osadamente se incautó de nuestra casa y fincas, diciendo que nosotras no sabríamos desenvolvernos. Levantando los ojos al cielo, dije al Señor: si tú me ayudas, para nada necesito de estos. Pasada la guerra, al hacernos cargo de todo, nunca han faltado personas buenas y sencillas dispuestas a colaborar bajo nuestra dirección. Lo habremos hecho mejor o peor, pero siempre deseando que fuera grato a los ojos de Dios. Aquí estamos donde Él nos puso. Por los años 40 se dieron en España muchas misiones populares. Mi madre tuvo mucho interés en que no faltaran en Estada y Estadilla. Las costeó en parte. Los padres misioneros se informaban en nuestras charlas para ellos hacer su composición de lugar. El pueblo llano y sencillo acudía con gran fervor, habiendo momentos muy emocionantes, al pedir perdón unos a otros, sin guardarse rencor de los años que precedieron. En la primera misión que dio el padre José Luis de Tudela, capuchino, la gente reaccionó masivamente, a todos llegó al corazón. Hubo un viacrucis solemnísimo, y en la pequeña plaza del pueblo nos exhortó a perdonar a unos y a otros. Yo no sé cómo lo hicieron los demás. Sí sé cómo lo hicimos mi hermana y yo. De todo corazón pedimos perdón y perdonamos. Que Dios diera luz y arrepentimiento a los enemigos de la fe, que engañados por el odio cometieron tales atropellos.
A mi madre, el padre José Luis le rogó que no asistiera a este acto sin decirle el porqué. Luego añadió: podía haber sido un trance muy duro para ella. A nosotras nos llenó de gran emoción. Creo con este relato dejar constancia de lo que fue mi familia, especialmente mis 3 hermanos, Jorge, Julián y Miguel. Mi deseo es haber escrito toda la verdad de unos hechos, pensando en la trascendencia que para la familia pueda tener, y que el Señor mi Dios en su día me pedirá cuentas de ello. Estada a 6 de agosto de 1982. Carmen Sichar Claver de Puello.